pizarras para el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en el día de hoy? Le decía ahorita a Laura que aspiro a trabajar hoy dos cosas. Un recorderis de nomenclatura muy, muy general por cuestiones de tiempo, que les había dicho que regresaran eso. Y dos ejercicios que tenemos allí para iniciar con concentraciones químicas. Pero primero lo primero, vamos a hacer la lectura de dos oraciones cortitas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la oración del día de hoy: hoy vengo a darte gracias, mi Dios, porque me has permitido ver la luz de un nuevo día, de una nueva semana. Bendíceme hoy con tu poder. Del pecado y de las tentaciones, líbrame, Dios mío. Padre, gracias por este nuevo día. Te doy gracias por las personas que colocas en mi vida que son de bendición, y por aquellas que no lo son, permíteme que ellas vean tu rostro. Te pido, bendice mi vida, mi salud, mis proyectos. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por la familia, por el hogar, por el trabajo, por los alimentos, por la bendición que nos regalas cada día sin esperar nada a cambio. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, no veo a ninguno con las cámaras activas. Les sugiero que por favor me colaboren con eso. En el chat compartí ya 2 veces el link de acceso a la pizarra. Voy a compartirlo nuevamente para aquellos que recién se conectan. Gracias Laura, gracias Mariana, José, Camila. Bueno, entonces, ¿cuál es ese recorderis? Vamos a empezar por el principio, como dicen por ahí, para no echar de una a resolver ejercicios. Primero, en el contexto en el que estamos. Regresemos un tantico atrás. Estamos en este escenario. Ya vamos a utilizar, ya hicimos la presentación de estas fórmulas, incluso cuando estábamos terminando lo de concentración física. Dijimos que íbamos a trabajar 4 alternativas químicas, como la molaridad. Estas fórmulas no son de estricta memoria, nunca lo hemos dicho. Molaridad, moles de soluto con respecto a litros. Molali, moles de soluto con respecto a kilogramos. Yo allí le había colocado una observación para que la relacionáramos con parte por millón, que ya se lo habíamos explicado en concentración física. Fracción molar, la lámina me da esta fórmula. Yo les voy a presentar otra. Ahorita les voy a decir cuál. Y la normalidad. Estas dos son un poquito más exigentes, por eso voy a comenzar con ejercicios de estas dos. Y luego terminamos con que son más cortitos. ¿Por qué? Porque la normalidad me establece, la única que me establece, la clasificación del soluto. Si el soluto es un ácido, debo trabajarlo de una manera muy distinta a si es una base y muy distinto a si es una sal. ¿En qué sentido? Un segundito, ahora sí escuché una solicitud. Pero no. Nada, bueno. ¿En qué sentido? En el sentido de que si es fracción molar, o bueno, si es normalidad y el soluto resulta ser un ácido, sea cual fuese, para hallar un equivalente gramo de ese ácido de la manera correcta, debemos dividir la masa molecular de ese ácido entre el total o el número de hidrogeniones que la fórmula me dé. Si es un ácido diprótico, esa masa molecular la dividiremos entre 2. Perdón. Si es un ácido poliprótico, dividiremos entre 3 o más de 3, depende de lo que la fórmula me dé, si es que me dan la fórmula. Hay que ser claros allí. Si no me dan la fórmula, entonces desde la nomenclatura que vimos del grado 10, podemos proponer esa fórmula molecular correcta. Si es una base, la que me están trabajando en el ejercicio, hidróxido de aluminio, se me ocurre, por ejemplo. Entonces debemos sacar la masa molecular de esa base y dividirlo entre el número de hidroxiliones que posea la base. Si te das cuenta, mira que aquí el ácido tomamos como referencia los hidrogeniones y en una base tomo como referencia los hidroxiliones.
en décimos me hablaron de pH para aquellas sustancias que sean ácidas, obvio, y pOH para aquellas sustancias que sean bases. Pero si juntamos HOH, me da la fórmula del agua, que no es ni ácido ni base, porque la cantidad de hidrogeniones es 1 y la cantidad de hidroxiliones es 1. Por eso el pH del agua es neutro, porque no tiene ni exceso de acidez ni exceso de basicidad. Están en equilibrio, ¿verdad? Quería recordarles eso por el momento. O, dado caso, fuese una sal, el soluto, dividiremos la masa molecular de la sal entre el total de cationes que tenga esa fórmula. Recordando que los cationes siempre serán los que pierdan electrones, y al perder electrones quedan cargados positivamente. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, me lo exige normalidad. Pero si es fracción molar, fíjate que aquí me dan dos fórmulas y ya. N de soluto sobre N de solución, si es soluto, y si es solvente, N de solvente entre N de solución. Pero si son varios, ¿qué hago? Como usualmente pasa. Si son varios los componentes, entonces van a haber varios solutos y un solvente. ¿Qué hago allí? Dado caso sean dos componentes, los diferenciaremos por X sub A o X sub 1 y X sub B o X sub 2, si es el segundo componente. Si son tres o más componentes, mira que aquí hay unos puntos suspensivos. Así sean los que haya, voy a hacer de la misma manera. Número de moles de ese componente entre el número de moles totales. ¿Cómo hallo el número de moles de cada componente? Dividiendo la masa inicial entre la masa molecular. Es lo primero que debo hacer para poder aplicar esta fórmula. Yo se los ordené aquí por pasos. Lo primero que hay que hacer, dado caso no me den la fracción molar, es hallarla. Pero para hallarla, lo primero que hay que hacer es calcular los números de moles parciales. Luego los números de moles totales. ¿Cómo así? En el primer periodo acabamos de ver leyes de gases, y dentro de esas leyes de gases mencionábamos a una como la, abro comillas, ley de las presiones parciales o ley de John Dalton, donde me decía que la presión total es igual a la presión del primer recipiente con la presión del segundo, con la presión del tercero o con las presiones que hayan. Entonces de ahí me valgo para poder hallar el número de moles totales. Número de moles del componente 1 más número de moles del componente 2 más el número de moles del componente 3 o los que haya, los segundos. Como ya tenemos los números de moles parciales y los números de moles totales, hallo la fracción del componente A, número de moles del componente A entre el número de moles totales, independientemente si es soluto o si es solvente. Si es soluto o si es solvente, los tratamos igual, ¿cierto? Hallándole sus fracciones molares. Pero como son fracciones, son inferiores a la unidad. Siempre las fracciones molares serán inferiores a la unidad. Por eso, para saber si lo que hicimos está bien, hay un proceso matemático. Si son 5 fracciones, sumo todas las fracciones, me tienen que dar o 1 o igual a 1, 0,99. De todas las 4 alternativas químicas, la única en donde sé cuánto es el resultado es en fracción molar. Este es el resultado. 1 o aproximadamente 1. Si me da 0,8, malo. Si me da 0,5, pésimo. Si me da 1,1, malo. Debe darme 0,99 periódico, como dicen los matemáticos, o exactamente 1. No, pero pregunta, ¿puedo recordar qué significa MI en número de moles? ¿Cómo no? Sí, señorita. MI es masa inicial y MM es masa molecular, para poder hallar el número de moles de cada componente. Masa inicial entre masa molecular, ¿cierto? Pero ¿cómo diferencio yo si es un óxido, si es un ácido, profe? A mí eso se me olvidó. Yo te diría, pero bueno, resulta que yo me encontré por aquí este mapita, que me parece interesante. Este mapita, así, de manera muy rápida,
como es un tema que ya usted vio en décimo, me diferencia si el elemento es metal o si el elemento es no metal. Si es un metal, tengo que relacionarlo con una base. Si es un no metal, tengo que relacionarlo con un ácido. Entonces, si el metal reacciona con el oxígeno, mira aquí, vamos a ampliar esto. Un momentico. Voy a subir. Se me olvida siempre que no es por allá, sino por aquí. Si el metal, vamos a cambiarle el color aquí a esto. Si el metal reacciona con el oxígeno, usted dice, profe, me da un ácido. Falso. Incorrecto. Mire que yo no puedo identificarlo de manera lineal y meterle cacumen al cuento. Si el metal, llámese como se quiera llamar, se oxida, me va a formar un óxido básico. Vamos a seguir en esta línea. Me va a formar un óxido básico. Si ese óxido básico, porque tiene un metal, reacciona con el agua, pues me va a originar una base. Si el metal se oxida, me da un óxido básico, binario siempre. Aquí me dan estos dos ejemplos. Si el óxido es básico y reacciona con el agua, me va a dar una base. Y en toda base, los hidróxidos van al final porque es el grupo funcional. Me voy a ir al otro ladito. Si el no metal es el que reacciona con el oxígeno, si el no metal es el que reacciona con el oxígeno, me va a dar un óxido ácido. Mírelo aquí. Me va a dar un óxido ácido. Si ese óxido ácido se hidrata, o sea, reacciona, se combina con el agua, como aquí hay un no metal, me va a generar un ácido oxácido. Y todo ácido oxácido es ternario, va a tener tres símbolos: el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Pero si el no metal reacciona directamente con el hidrógeno, míralo aquí. Si el no metal reacciona directamente con el hidrógeno, me va a dar en un ácido hidrácido. Y los ácidos hidrácidos siempre serán binarios. Entonces hay una diferencia entre un ácido hidrácido y entre un ácido oxácido. El hidrácido es binario, el oxácido es ternario. Mírelo aquí: HFO, HClO, HSO. ¿Cierto? Ahora, si el ácido oxácido reacciona con una base, pues me va a generar una sal. Míralo acá. Entonces yo quería compartirles ese pequeño recorderis, ¿cierto? Ese pequeño recorderis, porque de pronto lo vamos a necesitar más adelante. Ejemplo: ese montón de información que tiene la tabla periódica, yo buscando y buscando encontré esta laminita que me recuerda los populares sufijos, el ico, el oso y demás, que ustedes vieron el año pasado, ¿cierto? Por ejemplo, no estoy muy de acuerdo con esto, que si el elemento presenta una sola valencia, el sufijo se puede dar a ico. No puede ser ico, porque ico yo lo asocio a las valencias mayores. Entonces, si hay una única valencia, ¿cómo voy a catalogar esa única valencia como una valencia mayor? Sin embargo, la tabla me dice que si hay una única valencia, yo le podríamos dar el sufijo de ico. Si hay dos valencias, es porque ya el elemento pertenece a un grupo superior. Zona SP, SP. En ese caso, de las dos valencias, la mayor terminará en ico, la menor termina en oso. Grado 10. Si hay tres valencias en el elemento, la más baja de todas las valencias, caso azufre, 2, 4 y 6, la más pequeña de todas, comienza con el prefijo hipo, que es bajo, bajo. Cuando tenemos niveles bajos de azúcar
hablamos de hipoglicemia, se le bajó el azúcar. Y escuchamos hablar o escuchamos noticias, o vemos noticias, o leemos, y siempre me están hablando del hipoclorito, sobre todo ahorita. Hipoclorito de sodio como una sustancia que me va a preservar o que me va a mantener la higiene en la casa, muy importante a nivel de hospitales y clínicas. Hipoclorito, pero el profesor no aparece aquí por ningún lado porque es una sal. Si el ácido comienza en hipo y termina en oso, ejemplo, hipocloroso, aquí, hipocloroso, la sal terminará en hito, hipoclorito, y así sucesivamente. Lo opuesto a bajo es mayor. Entonces, ese elemento que tenga 4 valencias como tal, ejemplo cloro, ya está en el grupo 7, el azufre que citábamos aquí está en el grupo 6 y el cloro está en el grupo de los halógenos. Entonces el cloro, el año pasado hablaban de perclórico. Ese perclórico me generará perclorato. Dado caso, sea una valencia mayor e impar, ¿verdad? Como el grupo 7, la máxima valencia es 7 y el 7 es impar. No voy a encontrar números atómicos pares en grupos impares, decíamos el sábado. Si está en el grupo 7, todos los números atómicos son impares. Todos. 9 para el flúor, que es el primero. Luego 17 y así sucesivamente. Primero, o mejor, segundo recorderis. Esto lo necesitamos como para analizar este primer ejercicio. Le decía a Laurita que necesitamos sí o sí, un poquito de que no me salga ya, ok, sí o sí tabla periódica a la mano y sí o sí calculadora, tabla periódica y calculadora. Voy a ubicarme aquí en el registro de clases para recordarles que la participación está vigente y recordarles que el próximo 2 de mayo, que es lunes, vamos a hacer un taller en grupos, segundo y último taller en grupos. Como ustedes son 29, los grupos van a ser más numerosos que en el primer taller. ¿Por qué? Porque este taller número 2 va a ser de inorgánica y de orgánica, pero no vas a tener que resolver ejercicios, ni gráficas, ni nada de eso. Un crucigrama, 5 preguntas horizontales y 5 preguntas verticales. Lo van a resolver y lo van a subir a la plataforma. A la plataforma. El 2 de mayo cae domingo. ¿El 2 de mayo cae qué? Domingo. Ah, bueno, listo. Entonces, corrección. Sí, se cae domingo. Listo, 3. Qué pena. 3. Voy a corregir de una aquí. Gracias, Lauri, por ese detalle. Muy amable. Bueno, como son 29, pueden salir ¿qué? Grupos de 4. Listo. Serían 7 grupos de 4. Ok. Bueno, listo. Entonces, bueno, ahora corrijo. Ya corregí la fecha. 3 de mayo. Gracias, Laura. Pero, profe, bien. Si hay 4 ¿Sí? grupos, si hay grupos de 4, quedaría una sola persona por fuera. Porque 4 por 7, 28. Bueno, significa que hay un grupo de 5, un solo grupo de 5. El primero que me escriba al WhatsApp indicándome quiénes son sus compañeros de trabajo, el primero, que no sea lo que hemos venido repitiendo, tienen acceso a eso. Bien, analicemos este punto, ¿cierto? Analicemos este punto. Existe una solución conformada por 12 gramos de cloruro de sodio, no me dan la fórmula, 20 gramos de etanol, tampoco me dan la fórmula molecular, y 900 mililitros de agua. Determine A, fracción molar de cada componente. B, ¿qué sustancia actúa como solvente? C, ¿qué sustancia actúa como disolvente? ¿Cierto? Eso es lo que me están planteando allí. Voy a subrayar aquí algunas cosas.
Número 1. El primer componente que aparece va a ser el componente A o el componente 1, como usted lo quiere identificar. No puedo cambiar el orden, porque si cambio el orden me puedo confundir con el análisis que voy a hacer y con el orden de los datos. Este señor es el componente A. Este señor, voy a subrayarlo aquí con otro tono, es el componente B. Y este señor que aparece aquí es el componente C. ¿Cierto? 3 sustancias. Al combinar esas 3 sustancias me dan una solución, ¿verdad? Pero ¿qué observo? Que no hay fórmulas moleculares, luego entonces me toca construirlas. Segundo, las unidades no están en las unidades, valga la redundancia, que estamos acostumbrados. Gramos, pero aquí me dicen mililitros. Recuerde que los mililitros con respecto a los gramos para el agua son equivalentes de acuerdo a su densidad. Densidad del agua líquida, según grado 10, 1 gramo por mililitro. O sea que el espacio que ocupa 1 gramo es el de 1 mililitro. O al revés, en 1 mililitro lo que cabe es 1 gramo. No hay más nada. Entonces acabamos de recordar entre kilogramos de solvente y litros de solvente. Con respecto a partes por millón, que es físico, y con respecto a molaridad, que es químico. Entonces, entre mililitros y gramos hay una relación, pero para el agua y cuando es líquida, ¿cierto? Porque cuando es sólida, ya esa densidad disminuye. Se compactan los puentes. Bien, ¿qué hacemos? ¿Cuál de esas 3 preguntas puedo empezar a resolver? Pues con mi análisis, profe, la pregunta B y la pregunta C son iguales. Porque al hablar de solvente y al hablar de disolvente son sinónimos, profe. Yo te diría sí. Y como el solvente universal por naturaleza es el agüita, entonces para la pregunta B y para la pregunta C, sin hacer absolutamente ningún cálculo, analizando, puedo decir, es el agua, profe. Un elemento. Segundo elemento para decir por qué es el agua. Compárenme cantidades. 900 es superior a 20 y es superior a 12. Por eso, 12 y 20 actuarían como solutos. ¿Sí ven? Y el agua como solvente. Por donde quieras analizarlo, podías indicarme que de las 3, el solvente o disolvente es el agua. Ahora, si quisiéramos corregir, que lo podemos hacer, esto aquí es tan sencillo corregir, porque lo hice adrede, borro solvente en B, lo relleno aquí con blanco, Soluto. y colocamos soluto, ¿cierto? Colocamos soluto. ¿Qué sustancia actúa como soluto? El cloruro de sodio y el etanol. Yo podría decir, y vamos a quitar esta llavecita para que no te me confundas, podríamos decir que si el disolvente o solvente es el agua, entonces el soluto sería la sal de cocina y el soluto sería el etanol. ¿Hay 2 solutos? Sí, pueden haber más. Recuerde las láminas que analizábamos de la orina, del semen, del sudor, en una gaseosa, en fin, todas esas láminas es el acumulado que ahorita yo voy a empezar a resolver desde ejercicios ya con fórmulas y todo lo demás, ¿cierto? Entonces hay 2 solutos y un solvente. Hasta ahí no hay ningún problema. Lo que sí no podemos resolver así, tan chéverongo, es el punto A, porque yo no sé cuál es la fórmula molecular del cloruro de sodio, cuál es la fórmula molecular del etanol, pero sí me sé cuál es la del agua. Entonces yo voy a decir, como me preguntan por fracciones molares, voy a decir, debo hallar X sub A, debo hallar
X sub B, que es lo que me está pidiendo el punto A, y debo hallar X sub C. Pero para hallar esas fracciones, primero tengo que hallar un n de A. Primero tengo que hallar un n de B. Y primero tengo que hallar un n de C, que son los números de moles parciales. Con esos datos, con estos datos, hallaríamos un NT, número de moles totales. Cuando los sumemos, n de A más n de B más n de C es igual a un n de T. Y tiene razón el orden que decíamos. Hallo primero los n parciales, luego hallo los n totales y de último las fracciones. De último las fracciones. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es A? Cloruro de sodio. ¿Quién es B? El etanol. ¿Y quién es C? El agua. No puedo decir ahora, no, es que A es el agua. No, según el orden que me da la situación, debo respetarlo para poder ordenar todo esto. Incluso, esto que analizábamos al inicio me lo tiene que corroborar las fracciones molares. ¿Por qué? De todas las fracciones molares, la más alta tiene que ser la del agua, porque es la que aporta mayor número de moles. Debería ser la que aporta el mayor número de moles. Quien aporte el mayor número de moles aportará la mayor fracción molar. Eso me lo dice la matemática. Sí, pero ya lo habíamos dicho aquí, o sea que somos más rápidos con el análisis que con los números. Y eso es lo que me importa. Y eso es lo que me importa. Por lo tanto, de estos dos solutos, vamos a aventurarnos aquí a ser analíticos. De estos dos solutos, uno de los dos tiene que aportar la más baja fracción molar. Vamos a mirar cuál de los dos es. Estamos. Entonces, voy a escribir aquí las fórmulas que ya usted conoce, según grado 10, del cloruro de sodio, NaCl, sal de cocina. Del agua, que es el C, H2O. Profe, pero no sabemos la del etanol. No, sí la sabe, porque en orgánica ya lo estamos viendo. Descompongamos ese nombre de etanol. Et. Prefijo para et. Voy a leer en chat. ¿Qué significa el prefijo et? ¿Qué significa el prefijo et? Hay gente que le hace falta bastantes notas de participación. Bueno, es la oportunidad. ¿Qué significa el prefijo et? Nairet, muy bien. Nairet, muy bien. Parak. Para, aquí. Dice dos carbonos, eso es correcto. Dos carbonos significa el prefijo et. Si me indica el prefijo et, dos carbonos, el sufijo an, ¿a qué hace referencia? Los leo. El prefijo an o el término an, ¿a qué hace referencia? Bien, entonces yo construyo aquí esto. Dos carbonos. Vamos a hacerlo aquí con verde. Dos carbonos. Voy a borrar aquí el cosito del agua. Bien, esa terminación an me indica que entre los dos carbonos hay un enlace covalente simple. Y como es ol... Ya te escribieron. Un segundito. Ok, Alejandro, excelente. Así es. A las 8:16. Muy bien. Huérfano. Así es. Es un alcano.
Y si es un alcano, entonces debería tener un enlace covalente simple que los una a los dos. Y como termina en ol, el ol es un OH. Y eso lo estamos viendo en orgánica. OH. ¿Completo? No, señor, para nada. Satúrelo. Agréguele H's tantas como hagan falta, porque es un compuesto orgánico oxigenado. Como ese señor tiene una valencia ocupada con el otro carbono, resiste 3. Como el del centro, que sería este, tiene dos valencias ocupadas, una roja y una negra, necesita 2 para llegar a 4 y cumplir la tetavalencia en su estado excitado. Y listo, entonces ahora sí podemos construir la fórmula molecular. ¿Cuántos carbonos? 2 carbonos totales. ¿Cuántos hidrógenos totales? Tendríamos 3 de este señor. Vamos a cambiarle aquí. Tendríamos 3 de este señor totales y 2 de este señor 5. Pero este hidrógeno es igual a este e igual a este. ¿Sí ves? Entonces serían 3 y 2, 5 y 1, 6. 6. ¿Y cuántos oxígenos? Uno solo. Listo. Aquí tenemos la fórmula molecular del componente número 2, etanol. ¿Tengo las masas iniciales? Sí. 12 para el cloruro de sodio, 20 para el etanol y 900 para el agua. Entonces yo ordeno aquí esto. Sé quién es A, sé quién es B, sé quién es C. A, la sal, B, el alcohol y C, el agua. Voy a hallar los N's para cada una de ellas. Primer pasito, porque como no me dieron la fórmula, me tocó hacerla. Masa inicial para el primero, 12. Masa inicial para el segundo, 20. Masa inicial para el tercero, 900. Profe, no me dan la masa molecular. Tabla periódica. ¿Alguien tiene tabla periódica por ahí a la mano? Yo, profe. Ok. Sodio, corrobóreme que la masa atómica del sodio es 23, ¿cierto? Sí. Ok. Corrobóreme que la masa... 22.99. Exacto, aproximadito a 23. Y corrobóreme, por favor, que la masa del cloro es 35.5 aproximado. Sí. 35.45 aproximado, 35. Ok. Que el carbono sea 12. Sí. ¿Sí? Que el Sí, hidrógeno es 1. Sí. Y que el oxígeno es 16. Bueno, ya tengo las masas atómicas. Lo mismo aquí para el hidrógeno y lo mismo aquí para el oxígeno. ¿Qué debo hacer para hallar N's? Sumo esto. 23 más 35.5. Eso me da 58. Entonces, 58.5. Eso entre 58.5. Divido 20, que es la masa atómica del etanol, entre, sin calculadora hasta donde no sea posible, 12 por 2, 24, más 6, 30, más 16, 46. 20 con respecto a 46. Y tanto que hemos trabajado el agua desde el 9º grado, que sabemos que su masa molecular es 18. Y aquí tenemos la propuesta de las N's parciales. Me regreso aquí. Estamos aquí apenas. Estamos aquí, estamos aquí. Cuando las sepamos, sumamos todo para hallar NDT. La clase se acaba a 8:25, son las 8:22, si alcanzamos. Ahora sí necesitamos desafortunadamente calculadora. Entonces yo divido 12 entre 58.5. Vamos a tomar 2 cifras decimales, solo 2. Eso me da
0,20. Vaya usted comprobando eso en la casa. De pronto me equivoque y lo haga intencionalmente para decir todo bien hasta ahí. Y si me dicen sí, resulta que yo me equivoqué, fulano. Sí, profe, está bien. Revise ese cálculo. La segunda sería 20 entre 46, que es su masa molecular. Me da 0,43. Vaya verificando en su casa. Y la tercera, que es el agua, 900 entre 18. ¿Me da cuánto? 50. Ojo, estas son las n parciales. Las n parciales. 0,20 para el primero, 0,43 para el segundo y 50 para el tercero. ¿Los números de moles son muchos? Sí, la fracción será mucha. ¿Los números de moles son pocos? Las fracciones son pocas, porque el número de moles y la concentración son directamente proporcionales. Lo dijimos desde por allá en cálculos físicos al comienzo. Estamos comprobando eso hoy. Sumo los n parciales para hallar los n totales. Entonces sumamos 50 más 0,43 más 0,20. 50.63. 50.63. Me da n sub t. Eso es n sub t, número de moles totales. Lo mismo que me decía Dalton. Las presiones totales o la presión total es superior a las presiones parciales. Obvio aquí también. Los números de moles totales son superiores a los números de moles parciales. Inobjetable desde ese punto de vista matemático. ¿Dónde voy en el proceso? Aquí. N sub T. Tercer paso, hallar X sub A, que es N de A entre N de T. N de B entre N de T y N de C entre N de T. Como tengo los datos ordenaditos, fíjate que eso me va dando como si fuese una cuestión bien organizadita. Entonces divido 0,20, que es el número de moles de A, entre el número de moles totales, 50.63. Todo lo voy a dividir entre 50.73, porque es el N total. Esto entre 50.63. Lo mismo que 50. ¿Hasta ahí hay algún problema? Que son las 8:25. No alcanzamos. ¿Hasta ahí hay algún problema? Laura ya nos respondió. Fernando Diz nos respondió. Desde las 8:22, un segundo. Ok, Alejandro, no decía Alcano, ya valoramos eso. Hidrógeno 5, no, eran 6. Fernando, A, 0,2 moles. B, 0,43. Fernando Diz, un segundito. 0, perfecto, Fer. Perfecto, Fer. Diz. Excelente, ya había hallado los números de moles de A y número de moles de B. Laura, número de moles de C 50, Fernando 50, Samuel Yabrudi C 50, Tafur 50. Fernando sigue comparando 50.63, ya lo habíamos hablado. Yabrudi y Tafur. Yabrudi y Tafur, un segundito. Yabrudi, se animó Yabrudi, muy bien Yabrudi. Eso se trata. Tafur.
mismo también. Y de eso se trata. ¿Cierto? Camilito, pero ya terminamos, Camilito. Bien. Laura nos responde. X de A 3,95 por 10 a la menos 3, X de B 8,49 por 10 a la menos 3, X de C 98. Y luego me corrige si me extraña, porque no puede ser superior a 1, 0,98. Bueno, 8,27. Vamos a dejar hasta allí. Terminamos en la clase del día de mañana, que nos toca A, segunda hora. Terminamos ese ejercicio y analizamos otra posibilidad. ¿Cuál? Cuando ya me den los datos. Si ya me dan los datos, debo trabajar de otra forma, no como esta. Ok, les agradezco mucho por su tiempo. Cuídense, por favor. Una pregunta. Sí, dime, Laura. ¿La fracción molar en qué unidades debe quedar? No tiene unidades. Se queda Porque solamente con el número. Con el número, sí, señorita. Pero sí tiene una implicación en el análisis para poder corroborar con concentración, que lo vamos a ver mañana. ¿Vale? Okay. Bueno, les agradezco mucho. Que mi Dios me los bendiga. Okay. Chaito. Cuídense, por favor.